Olvídate de las conexiones lentas. FibraMás te ofrece internet 100% fibra óptica para que disfrute de velocidades de hasta 1000 megas. Y es una empresa 100% peruana. Contáctalos por sus redes sociales como FibraMás o llamando al 01-641-8000. Damas y caballeros, Juan Sheput. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, Chema? Un placer nuevamente estar aquí. Lo último que he leído de Juan aparece en el portal El Montonero, que suelo leer con frecuencia, y me parece muy equilibrado, cosa poco normal en estas cosas, en estos momentos donde todo se extrema y se simplifica. El artículo de Juan Sheput es sobre las ONGs y la legislación que se pretende aprobar, con una especie inquisitorial, un poco persecutoria, sin distinguir lo bueno y lo malo, viendo que todo es blanco, negro, etcétera. Lo que dice Juan es muy sensato, diciendo que hay de todo, pues, en esta viña del Señor. Hay buenos periodistas, malos periodistas, buenas ONGs, malas ONGs. Pero estas condenas absolutas son terribles. Muchas gracias, Chema, por esa introducción. Efectivamente, yo noto que se está legislando desde hace años en función del adversario, del enemigo, sin tomar en cuenta las consecuencias. Yo empiezo el artículo señalando que cuando estaba en el poder este grupo denominado Caviar, progresista, ¿no?, aupado con Martín Vizcarra, quisieron debilitar a su enemigo, a lo que ellos llamaban el fujiaprismo. Entonces, como el fujiaprismo para ellos era poderoso porque se reelegía, ¿no?, los parlamentarios apristas, o porque según ellos tenían fortaleza en el Poder Judicial y el sistema de justicia, hicieron leyes para evitar ese tipo de reelección parlamentaria o que siguieran eligiendo a su manera a jueces y fiscales, y nos trajeron unas reformas realmente penosas, nefastas, que estamos sufriendo hoy en día. Y luego, cuando el grupo fujimorista con sus aliados está en el poder, se venga de los anteriores y dicen, ¿no?, estos son fuertes en ONGs, hay que quitarles las ONGs, ¿no? Y sacan leyes de ese tipo, ignorando que las ONGs tienen dentro de su ámbito de acción mucha proyección social. No todas son iguales. Hay ONG muy valiosas en el Perú y hay ayuda internacional muy valiosa. Entonces yo pongo un ejemplo que viví en el Foro Democrático y que ahora no se podría dar. Cuando se instala el Foro Democrático para luchar contra la tercera reelección de Fujimori, nuestro propósito era totalmente democrático, nada de levantar al país, sino fomentar actividades para defender el régimen democrático. Inclusive hubo una defenestración de los miembros del Tribunal Constitucional, la doctora Reboredo, el doctor Rey, ¿no? Y ellos pasaron a formar parte del foro. ¿Quiénes nos ayudaban? Las fundaciones internacionales. La Fundación Hans Seidel de Alemania, la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el NDI, ¿no?, el National Democratic Institute, ¿no?, del Partido Demócrata. Del Partido Demócrata. Y del Republicano. El AIL, claro, el Instituto Republicano Interamericano. Sí, pues, me acuerdo de eso. O sea, de todos los espectros. Claro. Eso no se podría ahora. Entonces, ese es el problema, que no ven más allá de sus narices. ¿Qué pasaría si el país cae en manos de autócratas? Si gana la izquierda, si gana Vladimir Cerrón, Claro. o su grupo, su allegado, que podría darse con esta polarización. Solito nos hemos cercenado, nos hemos quitado la posibilidad de recibir apoyo internacional porque le hemos dado el instrumento al autócrata para que fiscalice a las ONGs. O sea, lamentablemente los parlamentarios no ven más allá de sus narices cuando se legisla en base a la coyuntura. El problema es que estamos legislando así y estamos pensando así en este país. El tema de la pena de muerte es otro. Por ejemplo, la pena de muerte. Mira, yo recuerdo cuando era niño, porque era bien niño, pero vivía pegado al televisor, la serie de fusilamientos que hubo entre los años 71 y 72, cuando Velasco, a raíz del asesinato de un policía, decreta la pena de muerte en juicios sumarios. Yo recuerdo levantarme a las 5 de la mañana para ver cómo a 3 personas, uno de ellos me acuerdo del apellido Uscubilca Patiño y otros 2 más, eran conducidos al frontón para ser fusilados, ¿no? Y la gente en la rampa del Grau en el Callao. Sí. En esa época también fue fusilado Vargas Garayar por traición a la patria. El espía, ¿no? El espía, y yo vivía en Barranco y toda la gente congregada en Las Palmas para escuchar los balazos con los cuales lo iban a fusilar. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Empieza la gente a volverse sentimental. Un delincuente llamado Patita de Cuy se pelea con un de Surquillo, se pelea con el cobrador y se le escapa la bala, porque la gente dijo que se le escapó la bala, lo mató y lo fusilaron al Patita de Cuy.
y luego un santón o una persona fanática religiosa, que después se le conoció como el santo de Apacheta, no recuerdo el apellido, en Arequipa, ve que su señora le estaba poniendo los cuernos, mató al tipo, pero el tipo era un fanático religioso, paraba en la iglesia y ahora se convirtió en un santón. Entonces empezaron las manifestaciones en contra de la pena de muerte. Sí. Y una persona que iba a ser fusilado, que sí realmente, si queremos utilizar el término, lo merecía porque la condena venía de 5 años atrás, que era Solón Poma Bendaño, ¿no? Iba a ser fusilado porque había matado a su amigo, ¿no? En condiciones extrañas, premeditadas. Se salvó porque Velasco dijo ya no va la pena de muerte y se salvó el que no debería haberse salvado en todo caso. ¿Y por qué? Porque la gente decía paren la pena de muerte. No queremos pena de muerte. ¿No? Años después sale una película sobre el monstruo de Armendáriz. Por supuesto. Que murió inocente. Muerte al amanecer de Pancho Lombardi. De Pancho Lombardi, donde que sensibilizó a la gente sobre lo que significaba la pena de muerte de un inocente, ¿no? El señor Villanueva, ¿no? Un turronero que por el color de su piel fue condenado. Sí, claro. Y por una masacre mediática. Racismo en acción. Un turronero que era generoso con los niños en el parque de Barranco. Sí. O sea, se ignoraba el testimonio de los niños que decían, oiga, pero este señor tiene años acá vendiendo en la puerta del colegio del Jardín de la Infancia de Barranco por la Lagunita y nunca ha hecho nada, ¿no? Y fue conmovedor porque murió llorando porque sabía que era inocente y sin embargo lo mataron. Se le calificó como el monstruo de Armendáriz. Qué horror. Claro, es una ejecución mediática. Ahí nosotros en la prensa contribuimos también. Entonces, con ese tipo de ese cosas. es el problema, porque yo veo que ahora hay parlamentarios que sin medir las consecuencias de sus palabras, sin estudiar el tema a fondo, simplemente por colgarse del populismo, legislación, ¿no? Pena de muerte para todos, salirnos del Pacto de San José, Tú le etc. preguntas a algunos de ellos, estadísticamente, ¿cómo ha disminuido la delincuencia en los países y estados de Estados Unidos donde existe la pena de muerte? O sea, Así es. hay una relación, no te saben decir, porque las estadísticas no favorecen. Claro. Pero la gente no cree en las estadísticas, sino en la venganza social. Así es. Esa es la verdad. No recuerdo el nombre de un legendario ministro de Justicia francés que hizo, a raíz de un error que cometió cuando era juez, de fusilar a un inocente, de guillotinar a un La inocente. guillotina, sí. Se convirtió en un ícono de la lucha contra la pena de muerte y lo logró, ¿no? Que murió hace como un año, no recuerdo lamentablemente el nombre, pero él da una serie de razones, no desincentiva al asesino, más bien lo excita, saber de que está jugando con la muerte, o sea, tiene un montón de cosas en contra. En todo caso, esto merece una discusión amplia y no empujada por los titulares o por querer ganar algún tipo de rédito en época electoral. Don Fernando Belaúnde decía, a raíz de los problemas del año 68, que lo peor era discutir reformas conforme se acercaba la época de elecciones, ¿no? Y es verdad, estamos en un año electoral y plantear reformas y ese tipo, Todas son empujadas por el populismo. para la campaña electoral. Para la campaña, Yo efectivamente. defiendo la pena de muerte. Y entonces, si tú haces hoy día probablemente una encuesta en el Perú, ya ha ocurrido antes, la gente va a decir que está a favor de la pena de muerte. Porque cada vez que hay una oleada de crímenes, sube la tendencia a favor de la pena de muerte. Esto es lógico. Luego vienen los arrepentimientos, época que tú mencionabas. Y así sucesivamente. O sea, no podemos decidir estas cosas de acuerdo a cómo viene la mano electoral. Sería bueno que la prensa Ahí tenemos peruana un problema. mire esos años 70, 71, ¿no? De los fusilamientos que hubo como 10, ¿no? En Tacna, en Arequipa, en Lima, ¿no? Gente, o sea, porque fue un periodo en el cual fusilaban al mes, ¿no? Casi mensualmente. Qué buen punto. Y para que vean cómo la misma gente empezó a pedir, ya no, por favor, para, ¿no? O sea, ya no queremos tantos fusilamientos. Porque se dieron cuenta que era ya una cuestión que iba en contra de cualquier tipo de sensibilidad social, ¿no? de equilibrio emocional. La gente se hartó. Claro, porque existen los errores judiciales y existen los psicópatas. Los psicópatas existen de carne y hueso de verdad. Como Pichuzo, que se burlaba de la muerte en el momento de el otro delincuente que murió en ¿Sabes que 1966. yo hablé con Pichuzo Llegaste a hablar en persona. Ah, qué bien. en el frontón? En el frontón. Me puede parecer increíble esto. Un profesor que teníamos en los primeros años de la facultad en la que yo estudiaba de Derecho en esa época, nos llevó a visitar penales. Fuimos al Sixto y fuimos al Frontón. Y yo me aparté del grupo y lo vi a Pichuzo. Me quedé helado. Claro. Y le dije,
cuando tú mataste a ese chico, lloraste a ese chico y todo, ¿estabas mal? No, yo estaba normal, me dijo. Claro, era un psicópata. Era un psicópata. Pichoso, inclusive se reía, fumó, almorzó, comió de lo más bien antes del fusilamiento. Exactamente, yo me quedé helado porque el tipo estaba prácticamente, como se decía antiguamente, en capilla. Así es. Y él estaba de lo más normal, no, se sentía feliz, o sea. Hay psicópatas, la gente no sabe eso, que hay psicópatas. Pero sin embargo, lo del señor Villanueva... Llegan al poder, además. Claro, mira, en otros países, inclusive, cuando se trata este tema con profundidad, se pide perdón a los que han muerto de manera inocente. Aquellos que han sido perseguidos desde el Estado y que no necesariamente han terminado en el pelotón de fusilamiento, pero han sido condenados socialmente, como Oscar Wilde, ¿no? Bueno. Que terminó en los calabozos por su condición. En los calabozos. Claro. Por su condición sexual. Así es. Y la reina Isabel le pide perdón en nombre de la corona, ¿no? Son grandes errores históricos que ha habido, pero que acá, por ignorancia, yo todavía repetí a una persona que estaba muy entusiasmada con la pena de muerte, digo, ¿qué país está funcionando bien la pena de muerte? País, el delito, me dijo China. Y dije, pero ahí no podemos decir. En China ponen en un estadio 200 personas y les meten un balazo en la nuca y nadie sabe quién es. ¿Qué estadísticas tengo para poder decir eso? Es una barbaridad. Es una barbaridad desde cualquier punto de vista. El simplismo, Juan, el simplismo se ha impuesto en el debate político. Así es, y mire, y ponen como ejemplo a Singapur, ¿no? Pero ¿por qué no hacen clic a lo que hablan y por qué no ven cómo son los juicios de Singapur, inclusive con asesoría extranjera, ¿no? Para determinar bien que si la persona... Acaba de haber juicios en esa zona del Oriente, sí, en relación al hijo de un actor español que asesinó a su pareja venezolana. Este famoso, sí. Se ha librado de la pena de muerte porque le han permitido toda la cobertura jurídica necesaria para que enfrente el proceso. Pero en China, inclusive en su idioma nativo, sí, español. Sí. Pero en China te juzgan en chino. Te pone abogado del Estado, te condenan sumariamente y te meten un balazo en la nuca públicamente. No se puede comparar, pues. O sea. Lo que pasa es que la ignorancia se ha perpetuado y en materia internacional somos muy ignorantes, no nos gusta el tema, pensamos simplificar todo y pasamos, cambio lo siguiente, y a ver cómo saco rédito político, con qué me hago más famoso, cuál es mi campaña, va a haber un montón de abanderados de la pena de muerte. Claro, no, si ahorita hablan como si fuera muy bacán salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es toda una maravilla, además muy simple, yo me retiro de la Corte y de paso, pero mira, me retiro de las Naciones Unidas también ya, lo que me apena es que no se dan cuenta de lo que significan los convenios internacionales. Nos salimos de la Corte Interamericana y simplemente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las agencias internacionales no nos sueltan ni un sol, cae nuestro grado de inversión. Por eso es que los militares ya no hacen golpes. No solamente porque hayan cambiado de estrategia, sino porque el país se convierte en un paria por las condenas internacionales que hay, ¿no? Se cierran los circuitos, hay cartas no solamente interamericanas, sino mundiales, de aislamiento a los países golpistas. Por eso se le exige, en el caso de Ucrania, inclusive hasta elecciones en medio de una guerra, ¿no? Porque hay protocolos, y acá dicen, no salimos, ¿no? Creen que no va a pasar nada, o sea, es impresionante, de verdad, ¿no? Y ahí da pena también que la academia en nuestro país ya no participe. No está participando en el debate. La academia debería participar. Se ha perdido tejido social. No sé qué es lo que está pasando con el Perú, que gente que podría aportar al debate, seguramente apabullados por el cargamontón. Están apabullados. Prefieren callarse, ¿no? Hay una oleada a nivel mundial, diría yo, de simplismo político. Blanco o negro. Se acabó. Así es. Mira, es cierto lo que tú dices. Cuando hay situaciones complejas, lo mejor es una solución simplista, ¿no? Nos evita el estrés de interpretar la situación, ¿no? O blanco o negro, ¿no? La gente no se angustia, muy difícil que te pongas a pensar en eso, piensa en tu propia vida. El día de votar, vota por lo más simplista, pues. Así es. Entonces esto, en 24 horas resuelve el problema de Ucrania, o en 24 horas resuelve el problema del Perú, claro, o en 24 horas resuelve el problema judicial. Así es, pero como una... magia, ¿no? Así es. ¿Magia? ¿Queremos magia? Claro, ese es el problema. El gran enemigo de la complejidad actual es el argumento simplista, ¿no? O sea, hay una violación, pena de muerte. Hay problemas de índole de derechos humanos, nos salimos de la Corte Interamericana. O sea, todo es radical, extremo y al final no es ningún tipo de solución. Pues, o sea, el debate público en el Perú está por los suelos últimamente. ¿Cuánto de esto va a influir en la campaña electoral? Mira, ¿qué tipo de debates va a haber en la campaña? Yo creo que va a ser una batahola.
en el sentido de que va a haber muchas voces en un inicio, pero confío en que las encuestas sean una especie de cernidor. ¿En qué sentido? Obviamente, al inicio, al darse la partida, va a salir el pelotón, ¿no? Pero conforme pasen los meses, nos vamos a quedar con 10 o 15, y de esos 10 o 15 vamos a ver quiénes son los que pueden llegar hasta el final, ¿no? Va a haber un decantamiento sin ninguna duda. Lo ha habido siempre y no tiene por qué ser la excepción ahora. Ahora, se está dejando de lado a los que considero yo van a marcar la diferencia, en el sentido del debate a nivel nacional. El distrito electoral único, en ese sentido ayuda, los senadores, el Senado, pero con presencia, de los candidatos con presencia nacional, van a marcar la diferencia. Mira, yo tengo una anécdota con Daniel Estrada, ya fallecido, que hablaba de ese tema. Alcalde del Cusco, famosísimo, congresista en su oportunidad también. Él me dijo a mí que estaba arrepentido completamente de haber vuelto al voto regional, al distrito electoral múltiple. Cuando él fue elegido en el año 2000 con distrito electoral único, sacó como 25.000, 30.000 votos. Y en el 2001, cuando es elegido con los votos del Cusco nada más y nada menos, 4.500 votos, casi no entra, con los votos del Cusco, ¿no? Y él decía, y ha perdido peso específico el Congreso. Como ya era elegido con votos regionales, entraron los caciques. Me lo dijo a mí, junto a Carlos Ferrero, eso habrá sido 2002, 2003. Ya entraron puro cacique porque estábamos discutiendo la ley de regionalización. Entonces, él decía, si hubiéramos elegido con distrito electoral múltiple, acá la gente tendría más dimensión nacional, pensaría más integralmente, pero ahorita, como Carlos Ferrero no quería impulsar la ley regional porque necesitaba mayor discusión, y los caciques, ¿no?, de Cajamarca, de todos, querían que hubiera elecciones. Fue en el año 2002, porque en el año 2002 fue la primera elección regional. Ellos querían que se sacara la ley sí o sí. Y el argumento que daba Daniel, el gran alcalde cusqueño, ¿no?, era ese, ¿no? O sea, se ha perdido dimensión de pensamiento nacional. Yo creo que los senadores van a marcar una diferencia, ¿no? ¿Va a ayudar? Va a ayudar, definitivamente. ¿El Senado va a ayudar a eso? La propia elección el debate entre los candidatos al Senado va a ayudar a eso, ojalá. De los senadores con dimensión nacional. Claro, tú tienes 30 se eligen en distrito electoral múltiple. Múltiple, sí. Y 30 a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces, esos van a marcar la diferencia porque obviamente, tienen que hacer campaña para su candidato, le pueden endosar prestigio, ¿no?, dependiendo a quienes elijan. Y además, como me decía un amigo periodista, si te pones a pensar quiénes son los políticos que tienen dimensión nacional, pues no llegas a 10. Eso es correcto. Y que ese es un problema del país. Eso es correcto. Es triste, ¿no? O sea, lo que estamos pasando. O sea, te pones a enumerar quiénes pueden tener, pues no llegas a 10. Ojalá ayude. Ojalá ayude, porque el Senado operando puede significar un gran limitante al populismo, ¿no? Es clásico el ejemplo de Sánchez al frente del Senado aprista, parando la estatización de la banca. Claro, famosísimo. Que le generó la furia a Alan. Eso fue tremendo. Porque él se opone a Alan abiertamente. En su curul. Lo dice abiertamente. Y hay anécdotas de la furia de Alan, que yo no quisiera decir públicamente porque no está comprobado y no quiero llegar a decir cosas sandeces, pero tengo amigos, testigos de la época, que me decían la furia de Alan fue impresionante. Me imagino. Pero el Senado lo paró en seco. Esa fue una histórica intervención de Luis Alberto Sánchez. ¿Por qué? Porque era su propio partido. El presidente era el jefe de su partido. Así es. Entonces, y él salió a discrepar de esa medida. Y él era vicepresidente del Perú. Luis Alberto era vicepresidente, primer vicepresidente. ¿Verdad? Me había olvidado que era vicepresidente. Era vicepresidente. Y se enfrenta al presidente. Se enfrenta a la estatización de la banca. Y se enfrenta a su propio presidente del Congreso, al que le quería quitar la palabra. O sea, fue ese. Si uno lee ese libro de debates, esa intervención es impresionante, ¿no? Y marca pues el cese de... Y luego, no nos olvidemos que durante esa época Vargas Llosa recorre el país con sus mítines y detrás de él iba Alan con sus mítines convenciendo. O sea, fue un periodo de la historia del Perú fascinante desde el punto de vista... ¿Tú tratado a Sánchez? ¿Ah? ¿Tú trataste a Alan? Yo tengo una anécdota lindísima con Sánchez, ¿no? Yo desayunaba
sin saber, en un café que quedaba en los bajos del estudio de Sánchez. Ya sé qué café es. Gibis, algo Por así. supuesto. Yo estaba ahí varias veces. Chicharrón. Claro. El famoso café con chicharrón. Vamos, café con leche, con chicharrón. Que era el mejor chicharrón de Lima. Eso se decía, que era el mejor café con... Mi papá decía eso. Pucha, que yo iba ahí, yo trabajaba cerca, era niño, ¿no? Y trabajaba con mi abuelito, cerca por la iglesia de la Santísima Trinidad que está en la esquina, ahí Ya. entre Quilca. Sí. Y con mi abuelito iba y luego yo iba solo a tomarme mi café con leche. Así, siendo niño iba solo. ¿Ah? Siendo niño iba solo. Y claro, cuando yo lo conozco a Sánchez ya tendría ya 15, 14 años, ya no era tan niño. Y claro, era ya un adolescente y yo me acuerdo que cuando lo veía él pedir su café con leche con queque inglés y siempre con dos personas que lo conducían luego a su estudio, yo dije voy a venir mañana a la misma hora, ¿no? Y ya traje un libro, me acuerdo, de él y no recuerdo el nombre del libro, pero voy a buscarlo en mi biblioteca. Creo que era parte de sus memorias. ¿Por qué no me acuerdo del libro? Porque yo lo compré en un libro de viejos, se le decía Sánchez y lo agarré para que me lo autografiara. Claro. ¿Ya? Y Sánchez me lo firma. No me digas, te Y acercaste. claro, yo lo tengo en la firma de ¿Te Sánchez. atreviste a Me acercarte acerqué a y la le dije, mesa sí, de yo él? soy hincha, porque yo lo leí en caretas. Mira, yo hago política fascinado por ingenieros que escribían de política como Felipe Ortiz de Ceballos Claro. y había un señor, ahorita me acuerdo del nombre, y gente como Sánchez, ¿no? En Caretas, me acuerdo su cuaderno de bitácora. Pablo Bitácora, famoso. ¿No? Entonces, él me invita a una reunión a las 3 de la tarde en su estudio que era en Los Altos. Ese mismo día. No, en otra oportunidad. oportunidad. Entonces, cuando yo voy a esa reunión, yo pensé pues que Luis Alberto Sánchez me iba a hablar de política, éramos varios muchachos, y se pone a hablar, recuerdo perfectamente, del Sputnik, del cohete a la luna, de lo que había pasado hace unos años, con la llegada del hombre a la luna, el desafío. O sea, nos fascinaba con geopolítica, la guerra entre Rusia y Estados Unidos, nada de política, o sea, y todos así. O sea, era una forma de ingresar a la política a partir de los grandes temas impresionante, ¿no? Y luego obviamente no lo pude frecuentar porque luego lo veía en un restaurante que tenía ya después, que tenía un techo de madera tallado ahí en Miroquesada, un restaurante famoso también en Lima que famoso, ya sé que vendían una chicha extraordinaria. Sí, la famosa chicha, un nombre italiano tenía este. El Raimondi. El Raimondi. Ahí lo veía Sánchez, ahí lo veía Sánchez también. Por eso yo soy un fanático de la Lima de antaño. Entonces, cuando tú vas ahora, el Raimondi ya no existe No, ya. y el Gibis tampoco. Tampoco. ¿No? Y Sí, yo eran lo trataba lugares, también a Sánchez, lugares entrañables, ¿no? La memoria de Sánchez era una cosa extraordinaria. Claro. Una cosa fuera de lo común. Allá el ingeniero era don Ramón Remolina, Ramón Remolina. que escribía, ¿no? O sea, las plumas eran las que te atraían a la política. Ahora tú ves, de verdad, una orfandad, con excepciones como siempre, ¿no? Sí, claro, en las columnas políticas, muy de coyuntura, ¿no? Esto nos lleva a lo que estabas tú comenzando a explicar un poco, las elecciones. ¿Te alarma el número 41? Son 41 partidos los que están ya. Y podrían llegar hasta el 12 de abril de repente a 42, 43. Exactamente. Y yo no estoy esperanzado en que haya alianzas, ¿eh? Por una sencilla razón. A los partidos con el logo más conocido no les convienen las alianzas. Mira, es como cuando tú estás en la puerta del aeropuerto. Tú tienes el rostro de tu familiar y sale la gente en grupo, ¿no? Y tú lo identificas a tu familiar. Entonces, en un pelotón de logos desconocidos, tú vas a identificar más fácil a los que tienen mayor posicionamiento. Entonces, no van a ir en alianzas, no les conviene. Absolutamente. Bueno, vamos a verlo. Seguimos hablando, siempre. Gracias por la visita. Gracias a ti, Chema. Gracias por la visita. Lean ese artículo, varios artículos de Juan muy importantes. El último que yo he leído está en el Montonero y es sobre las ONGs.